Estudios de la Biblia con la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Una hora de pura Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Para aumentar la fe con la palabra de Cristo. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. Le invitamos a abrir su Biblia, estudiar con nosotros y hacer como los de Berea, que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas son así. Muy buenas tardes, hermanos y amigos. Una vez más, Estudios de la Biblia llega a ustedes por los hermanos de la Iglesia de Cristo de la ciudad de Lawrence. Yo soy Ángel Mármol y les doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro episodio del día de hoy, en la parte número 6 del origen de los sacerdotes, dentro del libro de los orígenes de Génesis. Vamos inmediatamente con el hermano David Helio y con el episodio del día de hoy. Buenas tardes, Ángel, y buenas tardes a todos los radioescuchas. Estamos terminando hoy esta parte del origen de los sacerdotes que hemos visto en el libro de Génesis, que sale un sacerdote, Melquisedec, y que ahora Jesús es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El libro de Hebreos, con lujo de detalle, nos explica quién es Jesús con relación a su sacerdocio. ¿Quién es Jesús con relación a la salvación? La importancia de Jesús ser un sacerdote mejor que los sacerdotes levíticos. Así que en casi todo el libro, una gran parte del libro se habla de este tema porque es importantísimo para nuestra salvación. En capítulo 4 dice que Cristo es un gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras flaquezas. Hebreos capítulo 5, Dios lo constituyó sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Capítulo 6, tenemos una esperanza firme y segura, el ancla que penetra hasta dentro del velo. O sea, la razón por la cual nosotros podemos orar a Dios es porque Jesús abrió el camino y podemos orar por medio de él y entrar en la misma presencia de Dios. Capítulo 7, convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, mejor que Leví, porque él es perfecto para siempre. Capítulo 8 dice que el punto principal es que tenemos un sumo sacerdote sentado a la diestra del trono de Dios. Nunca se había acercado un sacerdote tanto a Dios. Los sacerdotes del antiguo pacto entraban en el lugar santo, la presencia de Dios. Pero Jesús entra en la misma presencia de Dios en el cielo, sentado a su diestra, reina como rey y intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Él se ofreció una vez y para siempre, dice capítulo 9, y aparecerá por segunda vez. Su sacerdocio dura hasta su segunda venida. Capítulo 10, Cristo es sumo sacerdote y rey. Todas estas verdades tienen consecuencias grandes, enormes, importantes para nosotros. En capítulo 10 habla de que por estas verdades podemos tener confianza para entrar en el lugar santísimo, versículo 19. Versículo 23 de Hebreos 10, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Versículo 24, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, porque Jesús es nuestro sacerdote, es la razón por la cual nos reunimos como iglesia, nos congregamos para la gloria de Dios, sino que debemos exhortarnos, no dejando de congregarnos. Nosotros no somos de los que retroceden, dice el versículo 39. Estamos en una mejor posición de todos los hombres de fe en capítulo 11. Capítulo 12, ahora podemos poner los ojos en el autor y consumador de la fe.
y no desanimarnos cuando somos disciplinados. Dice en versículo 12 de capítulo 12, por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean. Si nos sentimos débiles en esta vida y si tenemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote, esto nos da fuerza para seguir adelante en esta vida con la esperanza de la vida que viene. Dice que en versículo 13 que podemos hacer sendas derechas para nuestros pies. Y versículo 14, pues puesto que Jesús es el sacerdote, tenemos que buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esa santidad es posible porque tenemos este sacerdote. Nos hemos acercado al final del capítulo 12 al monte de Sión, la Jerusalén celestial. Y nosotros, pues obviamente, tenemos que tener cuidado de no rechazar a aquel que habla desde el cielo, porque los que recibieron el antiguo pacto vieron el poder de Dios, y cuánto más nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Hebreos 12 dice, puesto que recibimos un reino inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrecemos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nosotros, por medio de nuestro sumo sacerdote, podemos acercarnos a Dios, que es fuego consumidor, para acercarnos para recibir su amor, no para recibir su justicia. Y estas grandes verdades, este hecho de que Jesús es el sacerdote, también nos eleva en nuestra posición espiritual. Nosotros que no somos nada, nosotros que no tenemos ningún puesto espiritual, por medio de Jesús, nosotros también llegamos a ser sacerdotes. No como el sumo sacerdote, pero sí tenemos un trabajo que hacer por nuestro sumo sacerdote, que nos ha designado a nosotros también como sacerdotes. Y ahora, desde Winter Park, Florida, Carlos Pérez nos trae el Salmo de la Semana. Que la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo habite en cada corazón. Hoy nos toca leer el Salmo capítulo 2, versículo 4, donde se lee de la siguiente manera. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Muchas personas creen que pueden jugar con Dios. Muchas personas creen que pueden relajar a Dios. Muchas personas creen que pueden retar a Dios. Y creen que se pueden salir con la suya, incluyendo los líderes de las naciones. Otros creen que son más sabios y más poderosos que Dios, incluyendo a los líderes de las naciones. Por eso el Rey y Señor se está riendo y burlando de ellos. Hay una porción bíblica que nos pone a pensar, y una porción interesante en Primera de Reyes, capítulo 18, y voy a leer del 20 al 29. Acab envió mensaje a todos los israelitas y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Entonces Elías dijo al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Que nos den, pues, 2 novillos, que escojan un novillo para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Entonces invoquen el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió, la idea es buena. Y Elías dijo a los profetas de Baal, escojan un novillo para ustedes y prepárenlo primero, pues son los más, e invoquen el nombre de su Dios, pero no le pongan fuego. Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon.
e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: «Oh Baal, respóndenos». Pero no hubo voz, ni nadie respondió, y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Como al mediodía, Elías se burlaba de ellos y decía: «Clamen en voz alta, pues es un Dios. Tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje. Quizás esté dormido y habrá que despertarlo». Y gritaban a grandes voces y se sajaban, según su costumbre, con espadas y lanzas, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Pasado el mediodía, se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Así que vemos a Elías riéndose y burlándose de estos profetas falsos. Y en el Salmo 2, versículo 4, dice: «El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Asimismo el Señor se burla y se ríe de todos aquellos que creen que son más sabios y más poderosos que Dios». Que el Señor bendiga sus vidas por medio de su palabra. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: «Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar». Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Estudios de la Biblia, nuestro episodio número 45 en el día de hoy. El sacerdocio de todos los cristianos es el tema a desarrollar en este momento. David Helio. Sabemos que los sacerdotes son tomados y constituidos a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Tenemos un solo sumo sacerdote. Algunas iglesias también designan a ciertos hombres como sacerdotes especiales, pero según la palabra de Dios, todos los cristianos llegamos a ser sacerdotes. O sea, que nosotros también somos constituidos a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren para presentar ofrendas y sacrificios. Ahora, las ofrendas y sacrificios de nosotros no son para perdón de los pecados, pero sí tenemos que ofrecer algo a Dios y ser embajadores de reconciliación. Por eso es importante la santidad entre los que seguimos a Dios. Los cristianos tenemos que preocuparnos por ser santos, de hacer la voluntad de Dios. Mira lo que dice en Hebreos, capítulo 13, de versículo 1 al 7. Hebreos 13, 1 al 7. Permanezca el amor fraternal. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Sea el matrimonio honroso en todo, y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con los que tienen, porque Él mismo ha dicho: «Nunca te dejaré, ni te desampararé». De manera que decimos confiadamente: «El Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre?». Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta,
imiten su fe. Así que vemos que comenzando con el amor fraternal, este es un ejemplo y unos mandamientos específicos de cómo debemos llevar nuestra vida como cristianos, porque nosotros somos también sacerdotes de Dios. Esto se ve más claramente en la próxima sección, siguiendo en Hebreos 13, ahora del versículo 8 hasta el 14. Estamos leyendo hoy de la Nueva Biblia de las Américas, Hebreos 13, 8 a 14. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos, de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar del cual no tiene derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Ofrezcamos sacrificios de alabanza, hacer el bien y la ayuda mutua. Nosotros tenemos un altar, dice el versículo 10. Ese altar es Jesucristo mismo. No participamos de los sacrificios de animales que no pueden quitar el pecado. Nosotros ahora salimos fuera del campamento. Cristo murió fuera de la ciudad de Jerusalén, cumpliendo la figura del Antiguo Testamento. Y ahora nosotros, pues, buscamos una ciudad permanente. Vamos a terminar esta porción del capítulo leyendo versículos 15 y 16. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Se fija que nosotros, Cristo hizo un sacrificio por los pecados, y a nosotros, que nosotros somos sacerdotes, nos manda a hacer sacrificio de alabanza, de hacer el bien, de la ayuda mutua. Todos estos son sacrificios que nosotros tenemos que llevar para ganar al mundo para Cristo, para ser también sacerdotes de Dios. Y ahora, desde Orlando, Florida, Pablo Peralta nos trae proverbios que nos hacen pensar. Saludos hermanos, hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús. Esta semana vamos a hablar un poco sobre la balanza falsa. Eso viene de peso, de balancear, de medir, y la balanza era un sistema que hoy día todavía se utiliza, el sistema de pesas. El judío y la sociedad en el tiempo de Jesús y antes de eso usaban unas balanzas donde ponían en ambas partes el peso contra algo que iba a balancear su valor. Y el judío tendía a usar imanes, a usar peso adicional oculto para darle más peso a lo que ellos querían vender, el producto que querían vender en ese momento. Y eso es lo que Dios llama la balanza falsa. Que usted vaya al supermercado y compre un producto que dice que tiene 1 libra y cuando usted lo pesa en su casa tiene un peso de 3/4. No llega a la libra. Entonces usted dice, me están estafando. Entonces entabla una demanda. Proverbios capítulo 11, verso 1, el proverbista dice, la balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Entonces Dios detesta, esto es un tipo de mentira, es un tipo de robo, es un tipo de engaño. Vender productos por un precio y un peso, pero realmente darle otro peso menor. Proverbios 11 en su verso 18 dice, el impío gana salario engañoso, pero el que siembra justicia recibe verdadera recompensa. Nuestra recompensa verdadera no es la que logramos en base al peso físico que utilizamos, sino en base a la recompensa que Dios nos da por nosotros ser justos, por nosotros hacer lo que es correcto. Miqueas 6, verso 11. ¿Puedo yo justificar balanzas falsas?
y bolsas de pesas engañosas? Y aquí el profeta lo hace en forma de pregunta, en una queja que está haciendo al pueblo judío. ¿Puedo yo justificar eso? Dios no te va a justificar, no me va a justificar. Vamos a ir a Proverbios 20, verso 23. Pesas desiguales son abominación al Señor, y no está bien usar una balanza falsa. No está bien usar una balanza falsa. Está claro que Dios detesta el engaño a través de los comercios, a través de las mercancías. Proverbios 16, en su verso 11, el peso y las balanzas justas son del Señor. Todas las pesas de la bolsa son obra suya. Todo le pertenece a Dios. No engañes al otro con tus pesas, con tus medidas. Miren lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, en Colosenses capítulo 3, verso 23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Estamos delante de un rey que servimos, aún en nuestros negocios seculares, en nuestros negocios privados. Somos siervos de Cristo si hemos confesado y aceptado su nombre. Si nos hemos arrepentido y nos hemos bautizado, le pertenecemos a Él. Es a Cristo, el Señor, a quien sirven. Dios me los bendiga. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Estudios de la Biblia. Proseguimos con nuestro programa del día de hoy. David. Dios siempre ha querido tener una nación santa de sacerdotes. Como dice en Éxodo 19:6, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Dios quería que su pueblo bajo el antiguo pacto fuera un pueblo de sacerdotes, un reino de sacerdotes. O sea, como hablan en el Nuevo Testamento, como veremos, que seamos reyes y sacerdotes. Ahora, en verdad esto no se cumple a su plenitud hasta que venga Cristo, hasta que vino Cristo, se hizo sumo sacerdote para siempre. Y ahora sí Dios tiene un real sacerdocio, una nación santa. Mira lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 2, de 4 a 12. Viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, puesto esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ellos estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma.
mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Dios quería que el pueblo de Israel fuera un reino de sacerdotes. Sin embargo, rechazaron a su hijo como sumo sacerdote, esa piedra angular. Así que Dios había planificado de antemano, sabiendo lo que iban a hacer, decidió tener un pueblo, no de una sola nación, sino compuesta de todas las naciones de la tierra, para hacer una nación nueva, otra nación, un linaje escogido, un real sacerdocio. ¿Con qué fin? A fin de anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros ahora mismo si somos cristianos, somos sacerdotes. Nuestro trabajo es llamar a la gente a seguir a Cristo. Nuestro trabajo es anunciar las virtudes de Dios, de servir como sacerdotes para que la gente se acerquen a Dios. Esto se confirma también en el libro de Apocalipsis. Mira lo que dice Apocalipsis 1:6. E hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y en el mismo libro de Apocalipsis 5:9 y 10. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Ahora mismo ya estamos reinando con Cristo, ya somos sacerdotes para Dios, tenemos un trabajo que hacer de ayudar a la gente a acercarse a Dios por medio de Cristo Jesús. También podemos leer en Apocalipsis capítulo 20, 4-6. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre la frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. Hay muchas teorías acerca de estos 1000 años en Apocalipsis capítulo 20, y vamos a llegar directamente a lo que nosotros entendemos, que es lo que se está hablando aquí. Los 1000 años no son 1000 años literales en un futuro, sino un periodo largo de tiempo en el cual estamos viviendo ahora mismo. Nosotros hemos participado en la primera resurrección si nos bautizamos. Resucitamos con Cristo después de matar al viejo hombre, después de en el momento de ser bautizado. Así es que la muerte segunda no tiene potestad sobre nosotros. Y mientras tanto, nosotros somos sacerdotes. Nosotros reinamos con Cristo hasta su segunda venida. Presentamos Conozcamos mejor a Jesús, la única vía de salvación para llegar al Padre. Con Víctor Ortiz, desde Hudson Valley, New York. Saludos, gracias por estar con nosotros estudiando la Biblia. Que Dios nos ilumine y dé entendimiento en su palabra. Amén. Hablábamos anteriormente del poder de la palabra hablada, del mensaje de la resurrección y la vida de Jesús, que es poderosa y es convincente, y nosotros testificamos el mismo evangelio que los apóstoles testificaban. Vemos en Hechos capítulo 4, versículo 33, que los apóstoles con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Los apóstoles habían sido encomendados de antemano como testigos de la resurrección de Jesús. En Hechos capítulo 10, versículo 41 nos dice
no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, refiriéndose a los discípulos, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Juan testifica de los hechos citados en el Evangelio de Lucas y Juan. En Lucas capítulo 24, versículo 42 y 43, Jesús se apareció a los discípulos, y ellos asustados pensaron que veían un espíritu, y Jesús le pidió de comer. Dice el versículo 42 y 43. Ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Jesús hizo esto para demostrarle que era él resucitado y no un espíritu. En otra ocasión Jesús preparó desayuno, pan y pescado, cuando se manifestó por tercera vez a los discípulos después que ellos habían ido de pesca y regresaban. Leamos en el Evangelio de Juan capítulo 21, versículo 12 al 15. Jesús les dijo, vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú?, sabiendo que era él el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Jesús encomienda a Pedro a pastorear sus corderos. Encomendando de antemano por nuestro Señor Jesús, Pedro y los demás apóstoles eran testigos de la resurrección y la vida de Jesús. Daban testimonio de acuerdo con las Escrituras por la voluntad de Dios. La palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose por todos los pueblos. En Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33, los apóstoles dicen, nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. El apóstol Pablo, de acuerdo con las Escrituras, en Hechos capítulo 9, versículo 15, fue escogido para testificar sobre Jesús a los gentiles y a los israelitas. En el versículo 15 dice, el Señor le responde a Ananías, después de haberle dado instrucción a ir a encontrarse con Saulo en la calle derecha a la casa de Judas. El Señor dijo, ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Tal como lo había dicho el Señor en Hechos capítulo 17, versículos 2 y 3, vemos a Pablo, que entró según su costumbre, y por 3 días de reposo discutía con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Hoy, al igual en aquel entonces, la resurrección y la vida de Jesús era presentada, explicada, y se discutía de acuerdo con las Escrituras. Nosotros tenemos este medio para tener estudios de la Biblia. Amén. Continuamos estudiando la Biblia en nuestro próximo episodio. Dios les bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino
y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts. Una vez más, su programa Estudios de la Biblia. Adelante, David. Vamos a ver un ejemplo de uno de los cristianos más famosos, que era Pablo, que él entendía bien su trabajo como sacerdote. Mira lo que dice en Romanos 15, del 15 al 17. Romanos 15 al 17. Pero les he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recuerden otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Pablo, tremendo ejemplo para nosotros los que queremos seguir a Cristo. No es suficiente nosotros solamente buscar nuestra propia salvación, sino que también tenemos que ser como sacerdotes y ayudar y ministrar a otros para que se acerquen a Dios y presentarlos como ofrenda aceptable a Dios. Vamos a leer 2 Corintios 5, 18 a 21. 2 Corintios 5, 18 a 21. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El trabajo de Cristo sobre todo fue de reconciliar a los que éramos pecadores con Dios después de separarnos por nuestro pecado. Dios, desde antes de la fundación del mundo, dice en Efesios capítulo 1, quería unir a todas las cosas en Cristo. Para eso tiene que haber una reconciliación. Cristo, como nuestro sumo sacerdote, tiene el ministerio de reconciliación, y nosotros también, ya que hemos sido reconciliados con Dios, nosotros también tenemos el trabajo de llamar a la gente a reconciliarse con Dios por medio de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. El sistema de sacerdocio bajo el nuevo pacto no es como el antiguo pacto. Ahora no hay clérigos y laicos, no hay hombres más capacitados, más separados para ser sacerdotes, sino que todos somos sacerdotes. Mira lo que dice Mateo 23, del 8 al 12. Mateo 23, 8 a 12. Pero ustedes no dejen que los llamen rabí, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no lo llamen a nadie Padre suyo en la tierra, porque uno es su Padre, el que está en los cielos. Ni dejen que los llamen preceptores, porque uno es su preceptor, Cristo. Pero el mayor de ustedes será su servidor, y cualquiera que se engrandece será humillado, y cualquiera que se humille será engrandecido. Desgraciadamente en el mundo religioso existe un concepto hoy día en muchas iglesias de que hay unos hombres que tienen la unción, que son los sacerdotes, que están más cerca de Dios, que tenemos que llegar a Dios por medio de ellos. Hay personas que no hacen nada sin que el pastor le diga lo que tiene que hacer, como si estuvieran más cerca de Dios. Según la palabra, hay un solo sacerdote especial, que es Cristo Jesús, y todos nosotros somos sacerdotes al mismo nivel. Claro que hay diferentes trabajos en la iglesia, existen evangelistas y pastores, pero ellos no son sacerdotes especiales. No deben usar ropa especial, no deben separarse como clérigos y laicos. Mira lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Así es que
Él es el único mediador. Nosotros como sacerdotes sí llamamos a la gente a acercarse a Dios. Pero como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y yo mengüe. No es que me voy a poner en el medio para que la gente siempre llegue a Dios por medio de mí o por medio de un hombre o que hay que confesar los pecados de un hombre, sino que los hombres como sacerdotes hacemos que la gente se acerquen a Cristo, que es el único mediador. Así también podemos decir que la cena del Señor no es un sacrificio. Cristo se sacrificó una vez y para siempre. Mira lo que dice Hebreos 7:27. Que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo Jesús una vez para siempre, cuando Él mismo se ofreció. Así que nosotros hacemos sacrificios como sacerdotes, pero no para quitar el pecado. La misma cena del Señor no es un sacrificio. Cristo se sacrificó una vez y para siempre. En la última sección vamos a hablar sobre los sacrificios que sí nosotros hacemos como sacerdotes. Y ahora, desde San Juan, Puerto Rico, 5 minutos de profecías bíblicas con Juan Polanco. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a 5 minutos con las profecías bíblicas. El tema para hoy, ¿qué es la apostasía? Vamos a abrir la palabra de Dios en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá nuestro Señor Jesucristo sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. La palabra apostasía, hay versiones de la Biblia que la traducen como una rebelión, otros como una caída. Indica una deserción u oposición que sería en contra de Dios y su voluntad. Una desviación de su plan para el hombre, abandonando las enseñanzas de Jesucristo. Esta apostasía se va a manifestar dentro del mismo pueblo de Dios. Es una desviación del pueblo de Dios. Un apóstata es uno que ha estado en el camino de la verdad y se cae, abandona la fe, se desvía de la fe para hacer oposición en contra de los cristianos. Pablo le había explicado a los tesalonicenses acerca de la apostasía que envuelve la adoración en el templo de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo, que era una clase de rebelión para hacer guerra contra los cristianos. Es un sistema religioso opresivo, pretendiendo cambiar los tiempos y la ley de nuestro Dios. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Estaban en la iglesia, entraron a la iglesia y de la iglesia salieron para formar esa rebelión. Es lo que estamos aprendiendo. Así que la apostasía, ese abandono de la fe, esa caída de la fe, desviándose del camino de la fe una vez dada a los santos, la fe dada por Jesucristo a sus santos apóstoles, para que, inspirado por el Espíritu Santo, escribieran las Sagradas Escrituras y nosotros seguir fielmente cumpliendo la voluntad de nuestro Dios. Pero esta apostasía se iba a levantar a partir del mismo tiempo de los apóstoles, desviándose de la fe, dejando el camino recto y se extravían buscando hacer la voluntad de los hombres. Esta gran apostasía es una mezcla de la verdad del Evangelio de Jesucristo y el error humano para engañar a todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mahoma y el Islam no son apóstatas, porque nunca han estado en la verdad. Lo mismo le pasa a Buda. Buda no es un apóstata, ya que Buda, el budismo, nunca ha caído de la verdad. El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, fue acusado
de apostatar de la ley de Moisés, acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Tomado de la Reina Valera de 1960. Los ancianos y los hermanos de la iglesia en Jerusalén, reunidos con Pablo, le están informando de que Pablo anda enseñando a todos los judíos que no circunciden a sus hijos, ni que tampoco observen las costumbres de los judíos, y que de hecho él está enseñando a los judíos a apostatar de Moisés, a apartarse, a abandonar las creencias que fueron enseñadas en la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, consideraban erróneamente que Pablo era un apóstata de la ley de Moisés. Que Dios les bendiga. Amén. La Iglesia de Cristo en Lawrence les invita a estudiar la Biblia con nosotros a través de nuestra página de internet estudiosdelabiblia.net. Para comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es estudiosdelabiblia978@gmail.com. Nuestra dirección postal, Iglesia de Cristo, 317 South Broadway, suite número 130, en Lawrence, Massachusetts, código postal 01843. Y si está interesado en comunicarte con nosotros a través de la vía telefónica, nuestro número es 351-209-5388. Y vamos entonces una vez más con la última parte de nuestro segmento del episodio 45 correspondiente al día de hoy. Adelante, David. Como sacerdotes, ¿qué clase de sacrificios hacemos y ofrendas? Primeramente vamos a ver lo que dice en Mateo capítulo 9, versículo 13. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así que los sacrificios que se hacían bajo el antiguo pacto ya no sirven. Dios quiere misericordia. Los sacrificios de nosotros son diferentes. De hecho, los sacrificios bajo el antiguo pacto eran sacrificios muertos. Como hablamos de este tema antes, hace algunos meses, hablando del origen de los sacrificios, pero vamos a ver lo que dice Romanos 12:1. Romanos 12:1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptables a Dios, que es el culto racional de ustedes. Nuestros sacrificios son sacrificios vivos, no sacrificios muertos. Sacrificios que no es... Bueno, vamos a leer lo que dice Colosenses 2, que habla de unos sacrificios muertos que la gente le gusta hacer. Colosenses 2, 18 al 23. Colosenses 2, 18 al 23. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, envanecido sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamento, crece con un crecimiento que es de Dios. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no os guste, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a parecer con el uso según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Sacrificios que consisten en tratar duramente al cuerpo, como no comer, como no dormir, como no tocar. Esos no son los sacrificios que nosotros ofrecemos. Nosotros ofrecemos sacrificio vivo, como Pablo. Pablo a veces no dormía de noche, pero no era que estaba tratando de mantenerse despierto orando, sino que estaba sirviendo a la gente día y noche, y por eso no dormía. A veces no comía, pero no era necesariamente
un ayuno por ayunar, sino porque también a veces, como estaba en una situación sirviendo a Dios, que no tenía tiempo para comer, no tenía que comer. Así que nosotros ofrecemos sacrificios vivos al Señor. Sacrificamos, sí, nuestro tiempo, nuestro cuerpo, pero haciendo el bien para Dios, predicando la palabra de Dios, y así es el sacrificio vivo. Así que también, como vimos en Hebreos 13, mira lo que dice Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre, y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Bien, la alabanza a Dios dice que es un sacrificio, es una ofrenda a Dios, y también la ayuda mutua, ayudándonos unos a otros, son sacrificios que agradan a Dios. Nosotros ofrecemos sacrificios espirituales, 1 de Pedro 2.5. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, sí ofrecemos sacrificios como sacerdotes de Dios, no como el sacrificio de Cristo, no para quitar el pecado, sino como sacerdotes que servimos a Dios, que llamamos a la gente a reconciliarse con Dios. Pero aún haciendo sacrificios, hay algo más importante todavía. Vamos a leer Marcos 12, 32 y 34. Y el escriba le dijo: Muy bien, maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro además de Él, y que amarle a Él con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie se aventuraba a hacer más preguntas. Así que Jesús, por amor, llegó a este mundo buscando la reconciliación con Dios. Se sacrificó a sí mismo, murió en la cruz y resucitó, ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios como nuestro sumo sacerdote. Todo por amor, por amar a nosotros los pecadores. Ahora nos llama a nosotros también a entregar nuestra vida a Él, de ser sacerdotes de Él. Y la mejor forma que podemos anunciar las virtudes de Dios es por medio del amor. Amar a Dios primero y amar a prójimo. Así que tenemos un sumo sacerdote de amor y nosotros también debemos ser sacerdotes de amor para que la gente quiera seguir a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Lawrence, Massachusetts, te invitan a participar en clases bíblicas gratis a través de Zoom y WhatsApp. Para información de cómo recibir estas clases bíblicas gratis, comuníquese al 351-209-5388. 351-209-5388. El tiempo se está agotando. La palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7, dice lo siguiente: Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Clases bíblicas gratis a tu disposición a través de Zoom y WhatsApp, llamando al 351-209-5388. Te invita la Iglesia de Cristo en Lawrence, Massachusetts.